Hoy, sin saberlo, millones de personas caminan con un objeto en el bolsillo que supera a la tecnología más avanzada de su tiempo. Un dispositivo pequeño, delgado, cotidiano. Un celular. Su potencia de cálculo, su memoria y su capacidad de comunicación eclipsan lo que alguna vez fue considerado el mayor logro tecnológico de la humanidad: llevar a un ser humano a la superficie de la Luna. La pregunta no es si esto es cierto, la pregunta es cómo llegamos hasta aquí. En julio de 1969, el mundo contuvo la respiración. 3 astronautas viajaban dentro de una nave llamada Apolo 11. El objetivo era simple de decir, pero imposible de imaginar: aterrizar en la Luna y regresar con vida. Detrás de esa misión había una fuerza invisible, silenciosa, pero vital: las computadoras. El corazón digital de la misión se llamaba Apollo Guidance Computer, una máquina del tamaño de una caja, con apenas unos pocos kilobytes de memoria. No tenía pantalla, ni gráficos, ni inteligencia artificial. Sin embargo, era responsable de calcular trayectorias, corregir errores y mantener con vida a la tripulación. Un fallo significaba la muerte. Estados Unidos no buscaba solo explorar el espacio, competía. La Guerra Fría transformó la tecnología en un arma simbólica. La Unión Soviética ya había ganado varias batallas espaciales. Llegar a la Luna no era ciencia, era supervivencia política, orgullo nacional y propaganda global. La computadora del Apolo 11 era tan limitada que los ingenieros debían escribir cada línea de código con extremo cuidado. No había margen para errores. Cada instrucción era priorizada, cada proceso sacrificado. En pleno descenso lunar, la computadora comenzó a lanzar alarmas. Nadie sabía si la misión debía abortarse. Mientras el módulo lunar descendía, los controladores entendieron algo crucial. La computadora estaba sobrecargada, pero aún funcionaba. Decidieron confiar en ella. Aquella máquina primitiva, con menos poder que una calculadora moderna, tomó las decisiones correctas. La humanidad tocó la Luna. Durante décadas, esa hazaña fue vista como el pináculo absoluto de la tecnología humana. Computadoras legendarias, ingenieros brillantes, máquinas irrepetibles. Nadie se atrevía a compararlas con nada moderno, hasta que la tecnología comenzó a avanzar en silencio. Años después, un objeto cotidiano aparecería en la vida diaria de las personas. Nadie lo vio como una amenaza al mito. Nadie imaginó que, algún día, ese pequeño dispositivo sería millones de veces más poderoso que la computadora que llevó al hombre a la Luna. Si la computadora del Apolo 11 era tan limitada, ¿cómo es posible que hoy un celular la supere con tanta facilidad? ¿Cuándo ocurrió esa transformación silenciosa que cambió el mundo sin que nadie lo notara? La respuesta comienza mucho antes de lo que imaginas. Para entender cómo un celular llegó a superar a la NASA del Apolo 11, hay que regresar a un tiempo donde la potencia informática no era cotidiana, ni accesible, ni personal. Un mundo sin pantallas táctiles, sin internet, sin bolsillos llenos de tecnología. Un mundo donde una computadora era un privilegio reservado a gobiernos, ejércitos y corporaciones gigantes. En los años 60, una computadora ocupaba una habitación entera. Consumía enormes cantidades de energía, generaba calor constante y requería equipos completos para operarla. La idea de que una máquina así pudiera caber en la mano de una persona era simplemente ciencia ficción. La computación nació como una herramienta estratégica: cálculos balísticos, simulaciones nucleares, descifrado de códigos. Cada avance estaba impulsado por el miedo, la guerra y la competencia global. La eficiencia importaba más que la comodidad, el poder más que el acceso. Las computadoras de aquella época no solo eran grandes, eran lentas, frágiles y extremadamente limitadas. Cada aumento de potencia implicaba más transistores, más espacio y más riesgo de fallo. La tecnología avanzaba, pero chocaba constantemente con los límites físicos del tamaño y el calor. El transistor cambió todo. Sustituyó tubos de vacío enormes por pequeños interruptores de estado sólido. Era más confiable, más eficiente y más pequeño.
Sin saberlo, el mundo acababa de dar el primer paso hacia la miniaturización que haría posible el futuro digital. Con cada transistor reducido, los ingenieros soñaban con computadoras más compactas, pero aún estaban lejos de ser personales. El acceso seguía limitado. La tecnología avanzaba, pero seguía encerrada en laboratorios, universidades y centros gubernamentales. Cada mejora tenía un precio. Las computadoras eran tan costosas que solo los países más poderosos podían permitírselas. La brecha tecnológica se ampliaba. El poder de cálculo se concentraba en pocas manos, y nadie imaginaba que eso estaba a punto de cambiar. En silencio, comenzó a circular una idea radical. ¿Y si el poder no debía concentrarse sino multiplicarse? ¿Y si las computadoras podían ser pequeñas, baratas y personales? Para muchos era una locura. Para otros era el inicio de una revolución. La tecnología estaba a punto de dar un salto imposible, pasar de las salas gigantes al escritorio y luego al bolsillo. Pero ese salto no fue inmediato, ni fácil, ni seguro. El verdadero quiebre no ocurrió en una misión espacial ni en un laboratorio militar. Ocurrió cuando la tecnología dejó de ser un símbolo de poder estatal y comenzó a acercarse a la vida cotidiana. A principios de los años 70, una pregunta empezó a inquietar a ingenieros y visionarios. ¿Y si una computadora pudiera pertenecer a una sola persona? En el año 1971, una pieza diminuta cambió la historia. El microprocesador integró miles de transistores en un solo chip. Lo que antes requería habitaciones enteras, ahora cabía en la palma de una mano. El cerebro de la computadora acababa de nacer. El microprocesador no solo redujo el tamaño, redujo costos, consumo de energía y complejidad. Por primera vez, era viable imaginar computadoras fuera de instituciones gigantes. La potencia comenzaba a comprimirse capa por capa dentro de silicio. Pequeños grupos de entusiastas comenzaron a experimentar. Garajes, clubes de electrónica, mesas improvisadas. No buscaban conquistar el espacio, ni ganar guerras. Querían aprender, crear y controlar su propia tecnología. Sin saberlo, estaban cambiando el rumbo del mundo. A mediados de los años 70, las primeras computadoras personales comenzaron a aparecer. Eran simples, limitadas y difíciles de usar, pero representaban algo revolucionario. El poder de cálculo dejaba de ser exclusivo. Ahora podía estar en una casa común. La industria tradicional no tomó en serio esta transformación. Muchos expertos creían que nadie necesitaría una computadora personal. El conflicto ya no era técnico, sino cultural. El futuro no dependía de la potencia, sino de la visión. Cada nueva generación de microprocesadores duplicaba su capacidad. La velocidad aumentaba, la memoria crecía. Lo que había sido un experimento comenzó a convertirse en una industria. La ley no escrita del progreso empezaba a cumplirse sin excepción. Aunque nadie lo decía al aire, el destino final ya estaba marcado. Si la potencia podía reducirse tanto, algún día cabría en algo aún más pequeño que una computadora personal, algo íntimo, algo portátil, algo que acompañaría a las personas a todas partes. La computadora ya era personal, pero todavía no era móvil. El siguiente desafío no era solo reducir el tamaño, era liberarla del cable. La computadora ya era personal, pero seguía atada a un lugar. Escritorios, enchufes, habitaciones específicas. La potencia existía, pero no la libertad. El verdadero reto no era hacerla más rápida, sino hacerla móvil, porque una tecnología que no se mueve limita a quien la usa. A finales de los años 70 y comienzos de los 80, surgieron las primeras computadoras portátiles. Eran pesadas, grandes y con baterías débiles, pero marcaban una ruptura histórica. La informática comenzaba a salir del escritorio. Mover la tecnología implicaba un enemigo invisible, la energía. Las baterías eran el mayor obstáculo. Más potencia significaba menos tiempo de uso. Cada avance en movilidad exigía sacrificios en rendimiento. El equilibrio parecía imposible. Los ingenieros comenzaron a pensar diferente. No se trataba solo de hacer chips más pequeños, sino más eficientes. Cada transistor debía consumir menos energía, generar menos calor y rendir más. La miniaturización entró en una nueva etapa.
Mientras las computadoras se volvían portátiles, otra tecnología avanzaba en paralelo, la telefonía móvil. Al principio solo servía para llamadas. Era grande, costosa y limitada, pero ya tenía algo que las computadoras no tenían: conexión constante. Durante años, computadoras y teléfonos evolucionaron por caminos separados. Una priorizaba la potencia, la otra, la movilidad. Pero esa separación no podía durar tanto. La convergencia era inevitable. A medida que los chips se hacían más pequeños, los dispositivos se volvían más delgados. El silicio permitió una densidad impensable décadas atrás. Más transistores, menos espacio, más poder, menos masa. En ese momento, la tecnología cruzó un umbral silencioso. Ya no se trataba de si sería posible unir potencia y movilidad, sino de cuándo. El futuro estaba